Para saber cuántos productos serán generados, es muy importante primero saber las relaciones estequiométricas que existen entre los reactivos y los productos. La ecuación que podemos encontrar aquí ya está balanceada, entonces los coeficientes estoquiométricos de todos los compuestos son 1. Debido a esto, sabemos que si un mol de ácido acético reacciona con un mol de etanol, se producirá un mol de acetato de etilo y por ende también un mol de agua. Sabiendo esto, podemos transferir esto a sus masas molares. Y de esto sabemos que al utilizar un mol de ácido acético, estamos utilizando 60.052 gramos. De igual manera para el etanol 46, para el acetato de etilo 88 y para el agua 18 gramos. Ahora ya que tenemos los gramos, podemos utilizar los valores de densidad que pueden ser encontrados en literatura en línea. Y mediante estos podemos crear una relación entre moles y mililitros, ya que la densidad es una relación entre cuántos gramos hay por cada centímetro cúbico o mililitro. De esta manera se determinó que un mol de ácido acético equivale a 57 mililitros, un mol de etanol 58, un mol de acetato de etilo 97 y un mol de agua 18 mililitros. Para producir una tonelada de acetato de etilo se requiere una tonelada de cada uno de los reactivos, es necesario realizar los siguientes cálculos. Primero necesitamos calcular los moles correspondientes a una tonelada de acetato de etilo. En esta ocasión son 11.364 mol. Dado a la estequiometría de la reacción y a la relación 1 a 1 entre productos y reactivos, podemos calcular la masa de etanol y la masa de ácido acético correspondiente a 11.364 mol. En esta ocasión no necesitaríamos una tonelada de cada uno de los reactivos para producir una tonelada del producto. Como podemos ver, se obtuvo 522.744 gramos de etanol y 681.840 gramos de ácido acético. Esto es debido a las diferencias en las masas molares de las sustancias. De igual manera pudimos identificar el reactivo limitante, y en este caso es el etanol, porque como podemos ver se va a agotar antes que el ácido acético en la reacción. Para resolver la problemática que tiene la empresa farmacológica es necesario realizar cálculos para poder verificar la cantidad máxima de acetato de etilo. Para hacer esto debemos tomar en cuenta que el reactivo limitante es el etanol. Esto lo determinamos en la pregunta pasada. Por lo tanto, la cantidad máxima de acetato de etilo que se puede producir está determinada por la cantidad de etanol disponible, no por la cantidad de ácido acético. Como sabemos, un metro cúbico equivale a 1000 litros, por lo tanto 500 litros serían 0.5 metros cúbicos. Y utilizando la densidad del etanol, podemos obtener que hay 394.500 gramos de etanol. Utilizando su masa molar, que es 46 gramos por mol, dividimos la masa que hay disponible entre la masa molar y esto nos da un total de 8.576 mol. Como la relación con el acetato de etilo es 1 a 1, podemos utilizar esta cantidad de moles para calcular la masa y después el volumen del acetato de etilo. Para calcular la masa de acetato de etilo necesitamos los moles que ya obtuvimos, así como también la masa molar. Esto nos da un total de 754.68 kilogramos y de ahí, utilizando la densidad del acetato de etilo, podemos convertirlo a metros cúbicos y de ahí de metros cúbicos a litros. Esto nos da un total de 836 litros de acetato de etilo. Esta es otra manera de resolver la misma problemática, pero en esta ocasión también se calculó la cantidad de moles que produce el ácido acético. Y una vez más se puede comprobar que el etanol es el reactivo limitante. Y por lo tanto se utilizaron los 85.61 mol para poder calcular la cantidad de acetato de etilo y finalmente también se llega al mismo resultado. Como se puede ver, hay varias maneras de resolver esta problemática llegando al mismo resultado. Ahora bien, eliminando el agua producida como subproducto en la reacción de formación del acetato de etilo, se podrá observar que favorecerá la producción de este compuesto. La eliminación del agua puede desplazar el equilibrio de la reacción hacia la formación del aceto de etilo, lo que potencialmente aumentaría la cantidad del producto obtenido.
Esto se coincide con el equilibrio químico del principio de Le Chatelier, observado en clases de doctora Patricia Curiel Muñiz y laboratorios de doctora Irma Salgado Escobar en el TEC de Monterrey. Si se remueve el agua polar, o más bien su polaridad, se favorecerá a tener aún más acetato de etilo, ya que queríamos distribuir un desbalance a todos los lados, que eran unas partes iguales de todos los productos y reactivos dentro de la reacción reversible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la eliminación de agua no garantiza un aumento significativo en la producción de acetato de etilo. La reacción está sujeta a múltiples factores, como la temperatura, pero también la presión y las condiciones específicas de la reacción que pueden influir en el rendimiento y la eficiencia de la misma, dado por la termodinámica de todos los fluidos y el comportamiento del gas universal. Asimismo, en un sistema cerrado es probable que se alcance un equilibrio en el cual la reacción se lleva a cabo en ambas direcciones, con la formación y descomposición del acetato de etilo. Por lo tanto, la eliminación del agua puede ayudar a favorecer la formación de más acetato de etilo, pero también puede afectar la reversibilidad de la reacción y el rendimiento global. Continuando con la polémica, la dirección en la que una reacción química se desplaza al cambiar la temperatura depende de si la reacción es exotérmica o endotérmica. En una reacción exotérmica, la energía se libera de forma de calor, mientras que en una reacción endotérmica la energía se absorbe desde el entorno de forma de calor. Por lo tanto, podemos decir, buscándolo, la producción de acetato de etilo, etanoato de etilo, a partir de etanol y ácido acético es una reacción exotérmica. Lo que quiere decir es que si aumentamos la temperatura, generalmente se desplaza la reacción hacia los reactivos, es decir, en la dirección opuesta a la producción del producto. Esto se debe al principio de Le Chatelier que hemos mencionado anteriormente, que establece que un sistema en equilibrio se desplazará para minimizar los cambios. Si se agrega el calor, es decir, aumentamos la temperatura, el sistema intentará absorber ese calor desplazándose hacia la dirección en la que se consume el calor. En el caso de una reacción exotérmica, ese es el lado de los reactivos. Por lo tanto, en teoría, enfriar al sistema, es decir, si lo reducimos y comprimimos el gas, debería favorecer la producción de acetato de etilo, ya que desplaza la reacción en la dirección exotérmica, es decir, hacia los productos. Sin embargo, también es importante recordar que la velocidad de reacción generalmente se disminuye con temperaturas más bajas, pues aunque la reacción puede estar más favorecida hacia el lado del producto a temperaturas más bajas, la reacción va a producirse más lentamente. En consecuencia, en la práctica, el control de la temperatura para maximizar la producción del aceto de etilo será un equilibrio entre favorecer la formación del producto y mantener una velocidad de reacción razonable. Es decir, que hay tantos choques entre esas moléculas para que ya podemos tener un producto que va a servir a la empresa y que se puede vender dentro de un tiempo razonable. Es decir, sería así de llamarlo un objetivo SMART. Ahora nos preguntamos, si se cambia el volumen del recipiente donde se produce la reacción, ¿qué pasará con la producción de acetato de etilo? Summa summarum, si se cambia el volumen del recipiente donde se está llevando a cabo la reacción de producción de acetato de etilo, esto podría afectar la producción de dicho compuesto. La razón principal es que los cambios en volumen pueden alterar la concentración de los reactivos y productos, lo cual puede tener un impacto en la velocidad y el equilibrio de la reacción química. Hablando estadísticamente, será significativo. Si se disminuye el volumen del recipiente, la concentración de los reactivos aumentará debido a la ecuación que todos usamos en la estequiometría. Esto puede aumentar la velocidad de la reacción, ya que habrá más colisiones entre la molécula de lo reactivo, lo que puede favorecer la formación de los productos. Sin embargo, si la reacción es reversible y está en equilibrio, un aumento de la concentración de los productos también puede desplazar el equilibrio hacia los reactivos, lo que podría disminuir la producción neta de acetato de etilo. Por otro lado, si se aumenta el volumen del recipiente, la concentración de los reactivos disminuirá. Eso puede disminuir la velocidad de la reacción, ya que habrá menos colisiones entre la molécula de los reactivos. Sin embargo, si la reacción es reversible, un aumento en la concentración de los reactivos puede desplazar al equilibrio hacia los productos, lo que podría aumentar la producción neta de acetato de etilo. Pero esos no son los únicos factores que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, si tomamos en mente la presión, pues si el volumen está, así de decirlo, más bajo, la presión va a estar más grande, ¿no? Y por lo tanto, podemos entonces tener en mente que justamente se van a producir unos ciertos vapores de los productos que también se pueden perder
Por lo tanto, deberíamos tener una manera de captar estas gotas que, por ejemplo, pueden ir hacia un techo de un cierto vaso de precipitado. Ejemplo y gracia. Sí, la cantidad de acetato de etilo producida puede verse afectada si se cambia el volumen del recipiente o el reactor en el que se lleva a cabo la reacción. El cambio en el volumen puede influir en el equilibrio de la reacción y por lo tanto en la cantidad de producto obtenido. Cuando se modifica el volumen del recipiente, se altera la presión y de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el sistema buscará ajustarse para contrarrestar este cambio. La influencia del cambio de volumen dependerá si la reacción involucra una variación en el total de moles de gas. Si la reacción no implica un cambio en el número total de moles de gas, es decir, si el número total de moléculas de gas en el reactivo y productos es el mismo, entonces un cambio en el volumen del recipiente no tendrá un efecto significativo en la cantidad de acetato de etilo producido. El equilibrio se mantendrá y la cantidad de producto formado no se verá alterado de manera apreciable. Por otro lado, si la reacción implica un cambio en el número total de moles de gas, el cambio en el volumen del recipiente puede afectar la cantidad de acetato de etilo producida. En general, cuando se reduce el volumen del recipiente, aumenta la presión y el sistema se desplaza hacia el lado con menos moles de gas, según, otra vez, el principio de Chatelier. Si la formación de acetato de etilo implica una disminución en el número total de moles de gas, entonces la producción de este acetato se favorecerá con la reducción del volumen. Por el contrario, si se aumenta el volumen del recipiente, es decir, hay una expansión, disminuye la presión y el sistema se desplaza hacia el lado con más moles de gas. Es importante destacar que los cambios en el volumen del recipiente no son el único factor que afecta la cantidad de acetato de etilo producido. Otros factores como la temperatura, como ya mencionamos, y la concentración de los reactivos y las características específicas de la reacción también juegan un papel muy importante a la hora de determinar la cantidad la cantidad de producto obtenido. Hay muchas alternativas en general. Por ejemplo, la síntesis del amoníaco, o NH3. El amoníaco tiene una amplia aplicación en la industria agroquímica, especialmente en la producción de fertilizantes, desempeñando un papel fundamental en el suministro de nutrientes para el crecimiento de las plantas. Este compuesto es esencial para el desarrollo de cultivos y contribuye en gran medida a la producción de alimentos vegetales que consumimos diariamente en nuestras mesas. El proceso de síntesis del amoníaco es un ejemplo de un proceso químico que se puede optimizar para aumentar esta productividad. La síntesis de amoníaco es una reacción química importante en la producción de fertilizantes y se lleva a cabo utilizando el proceso Haber-Bosch. El proceso Haber-Bosch es un método ampliamente utilizado para la síntesis de amoníaco a partir de la combinación de hidrógeno y nitrógeno. En este proceso, el nitrógeno se obtiene del aire, mientras que el hidrógeno puede obtenerse de diferentes fuentes como gas natural u otras fuentes disponibles. El proceso Haber-Bosch ha revolucionado la producción de amoníaco a gran escala, lo que ha permitido satisfacer la creciente demanda de este compuesto en la industria agroquímica y en otros sectores relacionados. La ecuación química para la síntesis del amoníaco es la siguiente: N2 más 3H2 da 2NH3. En esta reacción el nitrógeno N2 e hidrógeno H2 reaccionan para formar amoníaco NH3, al igual que en el caso del acetato de etilo. Esta reacción es reversible, lo que significa que puede haber un equilibrio entre la formación y la descomposición de amoníaco. Para optimizar el proceso y aumentar la producción de amoníaco se puede considerar varios factores, al igual que en el caso anterior, es decir, al igual que en el acetato de etilo. El primero sería la reacción molar de los reactivos. La estequiometría de la reacción indica que se necesitan 3 moles de hidrógeno por cada mol de nitrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Es importante asegurarse de mantener una relación adecuada entre los reactivos para obtener una alta productividad. Presión y temperatura. La síntesis de amoníaco es exotérmica, lo que significa que libera calor. Según el principio de Le Chatelier, si se aumenta la temperatura, la reacción se desplaza hacia la dirección opuesta para absorber el calor. Por lo tanto, se puede aumentar la producción de amoníaco enfriando el sistema y manteniendo una temperatura óptima. El tercero sería la presión.
Otra vez, según el principio Chatelier, si se aumenta la presión, la reacción se desplazará hacia el lado con menos moles de gas. En este caso, el lado de los productos tiene menos moles de gas. Por lo tanto, aumentar la presión favorecerá la formación de amoníaco y aumentará la productividad. Por lo que podemos concluir que al optimizar estos parámetros y condiciones de reacción, se puede ayudar a aumentar la producción de amoníaco de manera más eficiente y rentable, lo cual tiene una clara relación con la parte del proyecto del acetato de etilo. El acetato de etilo es un aromático incoloro que se usa como solvente y es mucho más amigable que los comúnmente usados. Su reactividad no es peligrosa, es estable bajo condiciones de almacenamiento y manipulación recomendados. De igual forma, su reacción es muy directa. Produce agua, la cual no representa un riesgo toxicológico y tampoco representa un gran riesgo para el medio ambiente. Entonces, pues el acetato de etilo, donde llega a ser peligroso es si llega a ser inhalado, ingerido o al tener contacto por la piel, y por eso su desecho se maneja como residuo peligroso, pero pues realmente es mucho más amigable que otros comúnmente usados. En la sección de información toxicológica de la ficha de seguridad del acetato de etilo, textualmente dice que no se clasifica como toxicidad aguda, ya que aunque pues llegue a tocar tu piel, sí hay una leve irritación, pero no hay corrosión, y tampoco se clasifica como peligroso en caso de aspiración, solamente como irritante. En la información ecológica no se clasifica como peligroso para el medio ambiente acuático, es fácilmente biodegradable y tiene una velocidad de degradación en un proceso abiótico del 100% en aproximadamente 28 días, y esto no se compara con otros disolventes que usan comúnmente. Por esto podemos concluir que no es considerado peligroso para el medio ambiente ni para los humanos, y pues realmente también tiene un bajo potencial de bioacumulación, entonces si algún organismo lo llega a ingerir, puede procesarlo fácilmente y no guardar las toxinas. Finalmente hablaremos de cómo afecta el estado de agregación de las sustancias en la efectividad de la reacción. La teoría de colisiones establece que las moléculas deben colisionar para reaccionar. Para que una colisión sea exitosa, las moléculas reactantes deben colisionar con suficiente energía para superar la barrera de energía de activación y deben tener una orientación adecuada para formar nuevos enlaces en los productos. Ya que sabemos esto, el estado de agregación de la materia afecta directamente en la cantidad de colisiones que tienen los átomos. Por ejemplo, un sólido finamente dividido tiene más área de superficie disponible para la reacción que si estuviera en una pieza grande. Así, un líquido reaccionará más fácil con el sólido dividido que con la pieza grandota del mismo sólido. Esto significa que solo se verá afectada la velocidad de la reacción, pero no el equilibrio, a menos que algunos reactivos o productos estén en estado gaseoso. En este caso, el equilibrio se desplazará hacia el lado inverso de la presión externa implementada. Este reto fue de gran importancia para poder entender y abordar un caso de negocio hipotético en la producción de acetato de etilo, la cual es una sustancia ampliamente utilizada en productos comerciales y procesos industriales. El análisis se centró en optimizar la reacción química para aumentar así la productividad y por lo tanto las ganancias de la empresa familiar. Los conceptos aprendidos durante la clase, como estequiometría, el equilibrio químico y el principio de Chatelier, fueron vitales para analizar y manipular procesos químicos industriales. Ahora bien, en el contexto de la reacción química de la producción de acetato de etilo, se estudió la relación entre los reactivos, el etanol y el ácido acético. Se encontró que es necesaria una cantidad equimolar de ambos para maximizar la producción de acetato de etilo. Además, se descubrió que eliminando el agua producida como subproducto se puede favorecer la producción de acetato de etilo, a mover al equilibrio hacia los productos. Todo eso fundamentado bajo el principio de Le Chatelier, que igualmente fue estudiado en clase. Por otro lado, se aprendió que la temperatura y el volumen del recipiente también pueden afectar la producción dependiendo de las condiciones específicas de la reacción. Finalmente, la investigación destacó la importancia del acetato de etilo como un solvente más ecológico en la industria química. Es un factor significativo que puede ser usado por las empresas para promover la responsabilidad social y pues justamente la sostenibilidad. El reto demostró que el entendimiento de los conceptos químicos es esencial, no solo en un entorno académico, sino también en situaciones de la vida real y de la industria, y puede contribuir a un enfoque
más sostenible y respetuoso con el medio ambiente en la producción química. Gracias por su atención y hasta luego.